muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tiene razón, no soy Vanessa López, soy Héctor Alí y voy a estar aquí provisoriamente. Mientras tanto, vamos a tener a Vanessa no en forma presencial, sino en forma remota. Y vamos a estar de alguna forma interactuando para dialogar con nuestros invitados de temas muy importantes que están ocurriendo en este momento aquí en Salta y a nivel país. Ya presentamos a la señora Vanessa López. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Aún no la tenemos, perfecto. Ya vamos a hablar con ella entonces. Ahí está, creo que ahí sí. Ahí apareció Vanessa. Hola Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás, Turco? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Hoy día lunes, puntuales, no lo puedo creer, digamos, sin que esté yo hoy presente. Bueno, compartiendo, digamos, esta tarde junto con vos, con mucha información. A ver, Salta nunca deja de ser noticia y tampoco quiso ser noticia cuando se trata de corrupción e impunidad. Y estoy hablando precisamente de los más de 50 legisladores y funcionarios que han cobrado, que han solicitado el IFE, que es el subsidio que ha surgido para esta época de emergencia sanitaria y económica por la pandemia. Bueno, muchos con cargos políticos, muchos con la posibilidad inclusive de cobrar ya un sueldo por parte del Estado, sin que les falte absolutamente la plata durante todos los meses. Bueno, a pesar de eso, con la picardía argentina, o salteña en este caso, decidieron pedir, ¿no?, un IFE. Bueno, quiero que hablemos sobre esa cuestión también, Turco, con nuestros invitados. El tema de la inseguridad. Hay un pico que tiene que ver con la emergencia sanitaria, con los infectados, con los contagios, pero hay un pico que se va acercando de manera simultánea y es de la inseguridad. Casos de jubilados, de ciudadanos comunes que hoy eligen como forma de defensa ante el incremento de la pobreza, ante el incremento de la desocupación y ante el incremento del avance del coronavirus, la inseguridad y la delincuencia empieza también a ser protagonista, no solo en las grandes ciudades como en Buenos Aires o en Rosario, que siempre han tenido altos índices de delincuencia, sino también en las provincias del interior. Bueno, ¿cómo ven nuestros invitados esta temática también? ¿Cómo ha impactado también en Salta todo lo que ha sucedido con el IFE? Y ya es casi un panorama bastante negro y gris lo que se ve después de que pase esta cuestión, ¿no? En la pospandemia, mucha más pobreza. Bernie habló de una ola de inseguridad, no sé si habrá sido irresponsabilidad o no de este ministro de Seguridad, pero habló de una ola de inseguridad que se va a plantear después de esta pandemia, así que son temas latentes para poder conversarlos hoy en vivo con vos, y yo voy a estar acá pendiente y voy a meter la cuchara en algún momento para poder también preguntarle a nuestros invitados que están ahí presentes. Y al final del programa, les anticipo, vamos a hablar con salteños varados en otras provincias por la pandemia. Muy bien, ¿qué te parece si vamos presentando a nuestros invitados entonces? Acá arranquemos nomás. Dale. El doctor Alejandro Sarabia, ex fiscal de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Gracias por venir. El señor Federico Burgos, Núñez Burgos, que es el actual defensor del pueblo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y los concejales Ángel Causarano y Susana Pontuzzi. Bueno, ya Vanessa más o menos dio un panorama de todos los temas que vamos a hablar, pero hay uno que creo que no lo tuvo en la agenda y era el que estaba previsto que dialogáramos con la concejal Susana Pontuzzi respecto de lo que fue el debate en el Consejo Deliberante de la Cuenta General del Ejercicio del año pasado. Hubo votos que fueron contrarios a su aprobación, entre ellos estuvo el suyo. ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo hice algunos planteos porque la cuenta general del ejercicio, para que el vecino entienda, es donde después de haber hecho todo, el órgano externo de control, que es el Tribunal de Cuentas, revisa qué y cómo se gastó y dice si estuvo bien gastado. Ahí hay algunas cuestiones que yo siempre las planteo, que son fórmulas que usan para la cuenta general del ejercicio, donde dicen, teniendo en cuenta las limitaciones que hay, por ejemplo, seguimos sin poder tener un órgano, un control interno y funciones y misiones suficientemente claras dentro del municipio como para que se pueda hacer un control interno. Por otro lado, también habla de, dice, razonablemente expuesta, habla de una cuestión muestral, no es toda la cuenta. Claro. Y si a eso le sumamos que
por un lado, las cosas que más me preocuparon fue, en cuanto a los bienes muebles del municipio, el último balance que está hecho es del 2013. Entonces, mal podemos decir realmente cómo vienen las cosas si tenemos tanta demora, cuando el balance tiene que ser anual. En los bienes inmuebles estamos en lo mismo, no se ha hecho la constatación ocular, dicen ellos. Entonces, también estamos atrasados con eso. Y un tema más grave todavía es que existe una deuda del Consejo Deliberante, que está dentro de lo que es el presupuesto municipal, que viene desde 2013-2014, donde se gasta, cuando se gasta sin comprobantes, AFIP viene y te cobra impuestos y te cobra multas. Como hay un dinero bastante grande del Consejo Deliberante que no se ha podido demostrar, no se ha podido presentar las facturas correspondientes. ¿Eran gastos reservados? No sé, ¿Sin porque liquidación? yo no estaba como concejal en ese momento. ¿En qué gestión es? 2013-2014. Es, en la gestión de Miguel Isa. De Miguel y Turi Rodríguez, Rodríguez, presidente del Consejo. Que llegó a la justicia y en algún punto fue desestimado, ¿no? Bueno, el tema es que esa deuda existe y a pesar de que el plan de pago ya se pagaron varias cuotas, estamos hablando de más de 34 o 40 millones de pesos. ¿Y quiénes son los acreedores en todo caso? Y el tema es que lo vamos a pagar todos los salteños, peso por peso. Y por otro lado, ni siquiera esto está salvado en el inciso, en el anexo 1, donde las cuestiones que están en juicio o que están en sumario y que puede haber daño al erario municipal están reservados ahí porque dice quedan pendientes. Ni siquiera están ahí. Entonces, me parece que era poco claro y merecía un análisis mucho más profundo, por eso voté en contra. Aún así hubo una abrumadora mayoría a favor, Sí. ¿no, Ángel? Sí, así es. Nosotros evaluamos el trabajo de la gestión de Gustavo Sáenz, la cantidad de dinero que llegó de Nación. Fue ocupado todo en obras porque era fiscalizado constantemente, por eso salían las partidas presupuestarias, y el 68% de las obras que había prometido el intendente en ese momento se realizaron en un periodo totalmente inflacionario para el país. Nosotros evaluamos todo eso. Después coincido con Susana que para atrás se tapó eso, pero ya viene de gestiones anteriores y creo que tendría que tener intervención la justicia. ¿Quién es el responsable de haber usado ese dinero? ¿En qué lo usó? Eso tiene que ser muy Hubo claro. denuncias del concejal Zapata, después como Sí. diputado, Pero no estábamos el contador nosotros en el Rubera consejo. también. No, yo lo sé porque siempre me interesó el tema, pero era efectivamente el concejal, en ese momento era concejal, ahora es diputado Zapata, hizo las presentaciones en ese momento, pero seguimos en la misma, ¿me entendés? Entonces, es como vos decís, tendría que pasar a la justicia, pero es plata de todos los salteños. Si yo no me recuerdo, lo tenía el fiscal Villalba Ovejero, que hizo inclusive una apelación a un rechazo que hubo a su planteo. Pero bueno, eso ahora está en esas nubes de la justicia que es difícil recuperarla, ¿no? Bueno, Ángel, ¿cómo está la interna dentro del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta un cambio que hubo respecto a su llegada y su pertenencia de alguna manera a la línea que lideraba la intendenta Bettina Romero? Bueno, fue una decisión personal mía hacer el bloque, un cambio para Salta. Sigo trabajando. A nosotros la gente yo creo que nos eligió, nos eligió para trabajar por la gente. Después las diferencias políticas quedan de lado. Podemos pensar de una manera o de otra. Los 21 concejales queremos que a la intendenta le vaya bien, queremos que a Salta le vaya bien. Y después la ideología de cada uno es respetable. Yo siempre dije que era romerista. Soy romerista de don Roberto Romero, de Juan Carlos Romero. Con Bettina tengo algunas diferencias políticas, pero soy amigo de ella y los problemas, como quien dice, se lavan en casa los trapos, ¿no es cierto? Y con Juan Carlos Romero, con el senador. Excelente mi relación con él, con la A veces familia. los hijos son más rebeldes, ¿no? Por ahí sí. Por ahí viene sí. un poco la historia. El doctor es de mucho más diálogo, de consensuar más. Y tenemos un consejo deliberante que me sorprendió. Tenemos gente con mucha experiencia como Susana, Romina Arroyo y concejales nuevos que con muchas ganas de trabajar y trabajar en consenso. Le dejo pendiente una. La presidencia en poder del concejal Madile,
facilita las cosas, las relaciones institucionales. Hubiera sido mejor alguien más vinculado con Bettina. Se la dejo pendiente. Bueno, voy para este lado ahora. Doctor, recién mencionaba Vanessa un tema muy, muy difícil que está volviendo, ¿no? Porque según una estadística, estamos en un 20% menos de delitos que los que se cometían antes de la pandemia. Es decir, se redujo con la pandemia. Pero lamentablemente está volviendo la inseguridad y está volviendo con más virulencia, o por lo menos lo que nos está dando la información ahora. Quienes incurren en el delito son mucho más violentos, van dispuestos a matar directamente. Y sin embargo pasan cosas graves, como ella anticipaba, que es la posibilidad de que la gente empiece a defenderse. Y en esa forma quedan entrampados en los códigos procesales, como el caso del jubilado, ¿no? En el Código Penal, en este caso. Sí. Sí, no, yo creo que hay un problema más serio todavía y más de fondo. Yo creo que lo que se percibe con nitidez es la ausencia del Estado. Y es un tema, y la desarticulación del Estado. Y es un tema que nadie toca. Acá se cree que por el hecho de tener o nombrar muchos empleados públicos se tiene un gran Estado. Y no. Se tiene un Estado fofo, y al ser fofo es inútil, inerte. Solamente hay 3 personas que trataron como la ausencia o la crisis de nuestro Estado como punto central, que hay un librito de Sergio Bernstein y Marcos Buscaglia, que se llama ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Y precisamente la tesis de Bernstein y de Buscaglia es que por la ausencia del Estado, por la crisis del Estado y por la desarticulación del Estado. Por ejemplo, vos decías bien, Vanessa, yo creo que confunde ahí, no estoy muy de acuerdo, ahora me voy a salir a discutir, pero no estoy muy de acuerdo. Nos está monitoreando, así que seguro va a aparecer en cualquier momento. Sí, está anotando todo. Sí, no estoy muy de acuerdo con la vinculación directa entre la pobreza y la criminalidad. Vos bien decías recién que la delincuencia había bajado. Lo que sí hay, por ejemplo, una torpeza mayúscula en la liberación de delincuentes al comienzo de la pandemia, al comienzo de la cuarentena esta, por el supuesto contagio que en las cárceles iba a haber. Y resulta que no hubo contagios. De la cantidad de presos que hay, creo que hubo 60 contagios, 20 contagios, una cosa así, un número minúsculo, y 6 muertos, también un número minúsculo, menor todavía que el de la sociedad externa. Entonces, yo creo que no hay que vincular, porque los pobres son gente de trabajo. A pesar de que el Estado y la conducción del Estado hace todo lo posible por que la gente se olvide culturalmente de esa cultura del trabajo, valga. Pero Alejandro, hay cierto sector del oficialismo que de alguna forma enarbola esa teoría, la justificación de personas que no han tenido la posibilidad de educarse, de criarse en hogares bien constituidos o lo que fuere, o que están padeciendo los problemas de la pobreza o de la economía y que por esa razón incurren. Es como que hay un justificativo, ¿no? Inclusive hay ex miembros de la Corte que enarbolan esa teoría, ¿no? Ex miembros de la Corte, sí, bueno, que son víctimas de la sociedad, digamos, y que por eso habría que suprimir el Código Penal. No, yo creo que sean pobres o ricos, son conscientes de sus deberes frente al Código Penal, que no se trata en este caso de pobreza y no se trata porque si no se hubiese multiplicado, porque Argentina es el único país en vía de subdesarrollo, en este caso acompañado por Venezuela, es decir, es un país que retrocede desde hace años, no vamos a fijar de cuándo, pero desde hace años retrocede, y de una situación digamos, de paridad con la mayor parte de los países del primer mundo. Caímos a ser un país subdesarrollado. ¿Existe el riesgo de entonces que la gente empiece a responder frente a esta ausencia del Estado? La gente está respondiendo en defensa propia. Y esa es la ausencia del Estado. Porque el Estado se crea, básicamente,
por la cuestión de que uno renuncia a parte de su libertad para que el Estado le otorgue seguridad. Ese es el pacto inicial, el pacto fundante del Estado. Bueno, aquí hay una falencia, hay una deserción del Estado. Por eso la gente comienza a defenderse, a actuar en defensa propia, que es muy peligroso, es muy peligroso. Hay otro tema macro de la justicia que también se lo voy a dejar picando, bueno, así como lo dejamos acá, bueno. El envío de la próxima reforma judicial que está mandando el presidente Alberto Fernández al Congreso Nacional, no se sabe bien cuándo va a ser la fecha exacta de su anuncio, tampoco conocemos el contenido, es bastante hermético, solo se sabe que se pretende diluir o licuar el poder de Comodoro Pi de los 12 jueces federales, nombrando una cantidad más importante, aparte de otras cuestiones que seguramente tendrán que ver con la infraestructura de la justicia, ¿no? Pero sabemos también que en este momento hay un sello que le pone el kirchnerismo, que es el copamiento de la justicia, según hay quien lo entienden así, y está también la posibilidad de ampliar la Corte, para lo cual se va a formar una comisión de notables, 11 notables, entre ellos el propio abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual ya, en fin, pone algunas luces rojas sobre esto. Así que me gustaría que después podamos dialogar sobre esta eventual reforma judicial en la Argentina. Perfecto. Federico, Defensor del Pueblo, hace poco creo que ustedes enviaron una nota para que los bancos tuvieran una actuación un poquito más amable, podría decirse, si esa es la palabra. Han sido estas instituciones muy importantes en el tema de la cuarentena, obviamente, han restringido sus actividades, el personal, es muy difícil acceder ahora a un oficial de cuenta, por llamarlo de una forma, ingresar a una caja y demás, pero han sido muy importantes también por todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa, los préstamos, los créditos, el IFE, asimismo, ¿no? ¿Cómo están actuando esas instituciones? Vos sabés que nosotros cuando arrancó lo del IFE, la preocupación más grande que teníamos era cómo hacíamos para que la gente se bancarice, porque la decisión del Banco Central, la decisión de ANSES era que la gente se bancarice a los fines de no tener el efecto de las filas, de las colas, de las demoras y todo lo demás. Y el problema que teníamos, nosotros que veníamos monitoreando, era cómo iba a hacerse esa bancarización. Hace 2 semanas, que fue más o menos 10 días, no tanto como 2 semanas, que fue cuando se fue cerrando, lo que encontramos es que los bancos empezaron a dificultar la obtención del famoso CBU, que se transformó en la meca, digamos, de cualquier proyecto, por cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, te pedían que ingreses tu número de documento, ingresaba el número de documento y decía que era inválido. O que te saques una foto y no te reconocía la foto. Entonces, lo que empezamos a notar era que frente al vencimiento de la activación de alguna manera del IFE, lo que habían hecho los bancos es que habían cerrado de alguna manera sus plataformas para que se complique un poco la asignación de un CBU. Esto nos motivó a contactarnos urgente con el Banco Central, pedirle al Banco Central la intervención, porque esto va de la mano de una serie de sanciones que tienen los bancos y que las tiene que poner básicamente el órgano de control, en este caso que es el Banco Central, a los fines de que los bancos, digamos, no continúen en esas dificultades y se simplifique la apertura de las cuentas. Se comunicaron varios bancos con nosotros diciéndonos que bueno, que tenían todo adecuado para que esto no ocurra. La verdad es que fue bastante buena de alguna manera la movida, creo, sirvió. Y los que no entraron al IFE, lo que hicimos o lo que estamos haciendo, hoy es lunes y mañana martes, es enviando al Banco Central todas aquellas personas que trataron de hacer la operación y no pudieron realizarla. Les hemos pedido que nos manden una captura de pantalla de que estaban tratando de hacer la operación y le estamos pidiendo al Banco Central que abra de oficio los CBU en los bancos. A ver, ¿cuál es la lógica del banco? La dificultad que tiene el banco tiene que ver con que estos IFE no vienen de la mano de créditos, no vienen de la mano de préstamos, no pueden ser embargados, no le puedo agregar, no sé, la promoción de alguna cosa. Entonces al banco no le interesa fundamental, no le puedo agregar la tarjeta, que es lo que sufren nuestros jubilados. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos es, bueno, sí, mirá, desde la Defensoría estamos pensando una nueva perspectiva, y esto con los concejales, con la presidencia y el Consejo Deliberante, lo estamos planteando, es una nueva perspectiva en torno a los derechos básicos de los ciudadanos. Hoy la bancarización es un derecho básico de un ciudadano, hoy no es una situación excepcional. Esto lo pensábamos hace, no sé... Además el sistema te lleva a estar bancarizado. Hoy no hay otra opción. Para comprar un sueldo, para pagar una cuenta. Hoy no podés no tener gas.
no podés no tener luz, no podés no tener agua y no podés no tener una cuenta bancaria. ¿Es casi un servicio esencial? Lo que nosotros vamos a plantearle justamente al Consejo es trabajar esta lógica de que estos sistemas de bancarización sean declarados servicios esenciales y entonces de esta manera podamos asegurar a todos, en este caso a todos los salteños, accesibilidad. ¿Qué es lo que estamos queriendo? Accesibilidad está bien, obviamente, quizás no el crédito si no pueden las personas cumplir con los requisitos, pero sí, por ejemplo, a un servicio, seguro obligatorio. la cuestión financiera de los bancos, ¿no? Pues fíjate que hoy sería impensable, yo me acuerdo cuando pensábamos estas cuestiones, cuando íbamos a cobrar por allí, inclusive al Estado, se iba por una ventanilla y te daban una bolsita. ¿Te acuerdas que buscaban en una caja, sacaban y daban una bolsita? Vos te ibas hasta con las monedas puestas en la bolsita. Hoy es impensable eso que ocurra en general. Hay empleadores que todavía lo hacen, pero digo, en general es impensable, porque todo el sistema está bancarizado. Inclusive el Banco Central tiene una resolución a donde obliga a los bancos a habilitar estas cuentas gratuitas. Es tan grave la cuestión, tan profunda la cuestión, que ha dejado de ser un lujo para ser una situación necesaria y básica. Perdón, ¿qué pasa con las personas mayores que también están motivadas a tener que ir al banco? Bueno, a ver, cuando nosotros necesitamos, y esto iba a asociártelo justamente, porque al lado de esto tiene que haber toda una educación, para usar un concepto, en el uso de los sistemas electrónicos de pago, porque si no dejamos a muchísimas personas por fuera del sistema, y es vital en esto que trabajemos en conjunto con organismos como ANSES, por ejemplo, organismos privados que hacen este tipo de trámites para que en los centros de jubilados, en los lugares, en los centros vecinales, podamos dar estas capacitación en el uso electrónico de las tarjetas o de los sistemas. Claro. Y te hago una acotación. Esta tarde nos presentamos al Ministerio Público Fiscal y planteamos la necesidad de que intervengan. ¿Por qué? Por las denuncias que estamos recibiendo de estafas o posibles estafas que ocurren con el cobro del IFE. Por correo, por WhatsApp, inclusive utilizando el logo de ANSES, por WhatsApp están llegando mensajes que dicen: usted es beneficiario del IFE, páseme el número de CBU, su número de documento, los datos, y concretan una entrevista, una reunión virtual, digamos, en el cajero automático. Entonces la gente dice: yo voy a estar a las 3 de la tarde en el cajero automático. Van a las 3 de la tarde en el cajero automático. Del otro lado reciben la llamada telefónica y le dicen: mira, ahora apriete tal cosa, ahora ponga tal otra. Lo que están haciendo, y esto es fundamental para todos los salteños, lo que están haciendo es haciendo una transferencia de los pocos ahorros que pueden tener ustedes en su cuenta a una persona que los está estafando. No atiendan esas llamadas, no respondan esas llamadas, hagan las denuncias, se pueden comunicar con la Defensoría porque nos queremos constituir justamente en receptor de denuncias y hacerle llegar a la Fiscalía, porque tenemos hasta los números de teléfono de las personas que están haciendo estas triquiñuelas. Hay una causa penal que se inició en Quilmes. Aparentemente tiene ahí una base de operaciones y la gente del ANSES ya los tiene identificados. Es increíble porque llaman a la persona, te pasan un número de teléfono y te dicen: llame usted y yo soy tal persona, y te atiende esa persona como para corroborar que es real, ¿no? Así que por favor, no le pasen a nadie sus datos. Miren, ANSES se comunica por mensajes de texto y en un mensaje breve les dice: su turno es para tal día. Punto. Nada más. No le dice: usted tiene en la cuenta tanto, una plata depositada. Y claro, ¿qué es lo que hacen? Le dicen: mire, usted va a cobrar un retroactivo de 3 meses. Imagínense ustedes una persona, una familia que en este momento está pasando la situación que está pasando la familia por las dificultades laborales que se han generado. Te dicen que vas a cobrar un retroactivo, le pasas todos los datos. Entonces, por favor, no le pasen sus datos personales a nadie. Ni el nombre, ni el documento, ni el CBU, ni los datos bancarios. Y si alguien lo cita en algún cajero automático para después guiarlo por teléfono, hagan inmediatamente la denuncia porque es una estafa seguro. Creo que Vanessa está queriendo participar, nos está pidiendo pista. ¿Puede ser? A ver. Sí, Vanessa. Acá ¿me escuchás bien? Perfectamente, Vanessa. Bueno, tengo así como un pimponcito para hacerle de todo lo que he escuchado, porque como bien dijo Alejandro, estuve tomando nota. Seguro. Estoy recibiendo muchos mensajes de la audiencia para Federico, sobre todo algunos que, por ejemplo, dicen que la telefonía móvil y el internet, así como el Wi-Fi libre en espacios públicos y establecimientos educativos, debe ser otro servicio esencial, servicio público para que el Estado las regule. Después otro mensaje de texto, también para Federico, que hay bancos que no dan turno para retirar los dólares. La pregunta que yo tengo para Federico en primer lugar es que hace 2 semanas más o menos entrevistamos al diputado nacional de Córdoba, Diego Mestre,
Y él dijo que los beneficiarios del IFE no cobraron la totalidad porque los bancos le han retraído de sus cuentas por gasto, comisión o deudas. O sea, esta es una situación que se ha planteado también durante la cuarentena, que es grave, porque el IFE se debía recibir en su totalidad, ¿no? Con respecto a esa situación. ¿Qué información tenés, Federico, al respecto? Vos sabés que tenemos versiones, pero en Salta no hemos recibido denuncias concretas o reclamos concretos al respecto. Nosotros, para no generar alarmas y movernos con moderación y con cautela, lo que le pedimos a todos los damnificados por estas actitudes, que nos manden una captura de pantalla. Una captura de pantalla donde se demuestra que lo que depositó ANSES y lo que estaba en el banco era diferente, a nosotros nos alcanza para intervenir, ¿sí? Porque si no, de la otra manera, es una cosa que no tiene un sustento. No significa esto que no haya ocurrido. Lo que no hemos recibido nosotros son denuncias o reclamos concretos que nos puedan confirmar que en Salta haya habido personas que han sido perjudicadas de esta manera. Mira, esto es algo que también nosotros estamos pensando en cómo vamos a avanzar y trabajar. Porque no es posible que, por ejemplo, personas que tengan códigos de descuento sigan generándoles descuentos a los beneficios de jubilaciones y pensiones. ¿Ah? Sí. Todos tenemos a alguien en casa que ha tomado un crédito en alguna empresa privada de esas que dan crédito, cancelado el crédito le siguen descontando. Y no hay forma de sacarse de encima esa persecución. Entonces, estos son los temas que nosotros queremos intervenir, participamos activamente, bueno, te lo dejaba como estos temas conexos que se van armando, ¿no? Bien, le quería preguntar ahí, Turco, a la concejal Susana Pontucci, ¿cómo le va, concejal? Porque estaba escuchando cómo fue el tratamiento esto de la aprobación de las cuentas generales del Consejo Deliberante durante el año pasado. ¿Usted quiere decir, concejal, que en los últimos años esto prácticamente no se discute, no se debate en qué se gastó la plata y directamente hay un acuerdo implícito o explícito, se podría decir, entre oficialismo y la mayoría de los opositores para que se apruebe todo a libros cerrados? Bueno, yo cumplo mi tarea y marco estas diferencias, que cada uno se haga cargo de lo que le tocó en su momento. A mí me tocó ser concejal, este es mi cuarto mandato, y cada vez que había una cuenta general del ejercicio había mucho debate, mucha discusión, porque justamente empezábamos con estos, quizás algunas veces eran más chicos, otras veces más grandes, y como decía concejal Causarano, en un contexto inflacionario es muy difícil hacer un control exhaustivo de la cuenta y yo necesitaba marcar la cuestión, me parecía que era mi responsabilidad, que es mi responsabilidad marcar esto, por lo menos que quede en claro, que la ciudadanía sepa y que entonces podamos ir todos trabajando en mejorar realmente el control que se tiene que hacer del Estado. ¿Cuántos concejales son opositores hoy, Susana? ¿Está usted, que viene del frente de Olmedo Gobernador, que por ese espacio usted ganó la banca? ¿Cómo están? Bueno, si vos me preguntás, yo siempre digo, ¿opositores a quién? Porque en el Consejo Deliberante se ha dado una situación bastante particular. 16 concejales entraron con el frente que llevó al gobernador y a la intendente al gobierno provincial y municipal. Sí. El problema es que cuando llegaron al Consejo es como que se empezó a distribuir distinto, exactamente. Entonces hoy... Se pelearon los saencistas con los romeristas. Sí, ahí hubo una diferencia. Es más, hoy tenemos 9 bloques en el Consejo Deliberante. Entonces, si vos me preguntás quién es oposición y quién es oficialista, yo no sé qué decirte. Yo sí sé cuál es mi rol. ¿Sáenz y Romero son lo mismo? Para mí, llegaron juntos, iban en el mismo frente. No veo que hoy estén funcionando de la misma manera. Yo siempre digo, casi como broma, yo veo en los carteles todavía las caras sonrientes de uno al lado del otro, pero cuando vamos a las cuestiones concretas que al vecino común le preocupan, no vemos esa concordancia. Lo hemos visto con el tema del COVID, lo vemos con cuestiones económicas, lo vemos con algunas cuestiones políticas que en el Consejo se frenan algunas cuestiones que para mí son fundamentales que salgan. La bicisenda es una de esas discusiones polémicas. Las bicisendas, el tema del leasing, son varios temas que van quedando, que generan discusión
Pero no está mal de repente que existan posiciones distintas, No, a mí al no me margen que parece haya llegado en bloque, ¿no? A mí no me parece que esté mal que haya posiciones distintas. Lo que sí me parece que está mal, Héctor, es cuando bloqueo la discusión o no permito algunas cuestiones que son fundamentales para que funcione el municipio. La pregunta que había dejado picando, ¿no? La presidencia tuvo varios candidatos, hubo una discusión, había nombres puestos que después cayeron, se pusieron otros. ¿Está funcionando la interrelación entre municipio y consejo? ¿Está bien aceitada? ¿Hay cortocircuito? Ha mejorado mucho la relación desde que tenemos más diálogo con el señor Racedo Aragón, con el señor Oveja Álvarez. Así que yo veo que hay una interrelación mucho mejor y se ve, ¿no?, a diario porque nos llaman, hemos participado de muchas reuniones. Cada vez que llamamos por un pedido de informe acuden al Consejo y va mejorando mucho la relación. A ver, tiene un poco que ver también la experiencia o el trabajo que vino desarrollando anteriormente la Intendencia de Gustavo Sanz, con 4 años de funcionarios, de permanencia. Llega todo un equipo nuevo, gabinete nuevo, concejales nuevos, todo el mundo empieza a acomodarse. Quizás un poco los cortocircuitos, más allá de posiciones ideológicas o extremas que puedan tener cada uno, también pasa por ahí, por una cuestión de mecanismo de comunicación, ¿o no? Y veníamos acostumbrados a una estructura municipal distinta. Lo primero que hizo el intendente es cambiar la estructura municipal y eso yo creo que confundió un poco los roles. Claro. Pero de a poco se va acomodando y lo importante es que trabajemos juntos. Bueno, creo que Vanessa también sigue teniendo preguntas, así que la vamos a escuchar. Ya le voy a preguntar, tengo 2 preguntas para el concejal Causarano, pero si te parece, Turco, lo saludemos inmediatamente porque ya está en comunicación con nosotros. Ah, sí. El ex director de epidemiología de La Plata, de la ciudad de La Plata, actual obviamente médico e infectólogo, y obviamente que él está trabajando en una zona compleja, en la ciudad de La Plata, en la capital de nuestro país y en una de las provincias donde está prácticamente en rojo la situación con el COVID, así que lo saludamos inmediatamente al doctor Guillermo Bertoni. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Héctor Ali, Vanessa López los saludan. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, ahí lo vemos. Doctor Bertoni, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Ya lo ha presentado Vanessa como ex director de epidemiología de la Municipalidad de La Plata, pero sigue trabajando con este tema. Y sin duda que la pandemia, la cuarentena, el COVID-19 es uno de los temas más relevantes que tenemos en este momento en la Argentina. Y el epicentro, obviamente, de esta crisis sanitaria y también económica sigue siendo capital, Gran Buenos Aires, conurbano y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por estos días se han multiplicado los casos, más allá de que la tasa de mortalidad sigue siendo bastante baja. La Argentina tiene el 10% de los casos que hay en todo el mundo. ¿Podemos decir que llegamos a un pico o todavía falta para que lleguemos a ese pico de contagios? La verdad que es una pregunta que nos hacen frecuentemente a los infectólogos, si sabemos si estamos en el pico, si vamos a llegar, y la verdad que es muy difícil establecerlo. Hay elementos en los que nos basamos, en las tasas de duplicación de casos, en la cantidad de personas que están circulando, pero es muy difícil, nadie puede a ciencia cierta decir exactamente el pico va a llegar, ya llegó, o sin duda que estamos viendo un aumento en los casos, ya como bien decís, somos el 20º país en el mundo con más cantidad de casos, si bien como remarcaste un dato muy muy importante es que tenemos una tasa de letalidad muy baja del 1,85%, que eso es, digamos, un mérito gracias a la cuarentena que hemos tenido, que ha sido muy útil, y como bien explicaba Pedro Can, que es uno de los infectólogos que más asesora a nivel nación, lamentablemente la cuarentena, el éxito de la cuarentena es también su condena, ¿no? La gente al analizar en cierto momento hay pocos casos y para qué estoy encerrado, la gente empieza a salir y obviamente con mayor circulación empezamos a tener más casos. Ustedes saben que hoy en día los casos de circulación comunitaria son los más frecuentes, más incluso que los contactos por contacto estrecho de otro caso. Entonces estamos teniendo y viendo muchos casos de gente que no encuentra una explicación de cómo se han contagiado. Están hablando algunas personas que están en contra justamente de la cuarentena, no solamente por la situación económica, sino por el hartazgo de la gente, de que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. ¿Esto es así? ¿Es real? Sin duda que la pandemia nos va a dejar unos ciertos aprendizajes y ciertas cosas que tenemos que aplicar.
y sin duda el distanciamiento social, el uso lamentablemente por ahora de barbijo y de protección ocular cuando estamos a menos de 2 metros de otra persona. Sin duda son elementos que los vamos a tener. Aprender a convivir con el virus, vamos a tener que aprender a convivir. Obviamente que la situación económica y social hace que uno tenga que, en cierto momento, decir, bueno, las personas que por ahí tienen menor riesgo de tener complicaciones tendrán que salir un poco más porque, como bien decís, hay una necesidad imperiosa del país de tener que arrancar. Ahora, distinto es la explicación sanitaria. Hoy en día nosotros no tenemos una herramienta mejor para prevenir el virus que el distanciamiento social y que el aislamiento de las personas. No tenemos por ahora un tratamiento específico de la enfermedad. Todavía la situación de la inmunidad que deja la enfermedad tampoco es la panacea. Los estudios están demostrando que solamente duraría 2, 3 o 6 meses la inmunidad, o sea que tampoco es que al contagiarse de COVID se acabó el problema. Y si bien es muy promisorio lo que se viene hablando sobre las vacunas que todavía están en fase 2, y parece algo muy interesante, todavía no es algo tangible que tengamos. Entonces, sí, si bien uno tiene que aprender a convivir, es fácil decirlo para algunas personas que tendrán un cuadro leve y no tendrán complicaciones, pero las personas que terminan en terapia intensiva o falleciendo, obviamente que ahí es un costo demasiado alto, ¿no? Vanessa seguro tiene algo para preguntarle. Sí. Perfecto, el doctor. Perdón, Vanessa, te escucho muy cortado. Vamos de nuevo, no Vanessa. Bien, pues yo quiero saber si de alguna manera el pico que estaba previsto y que tenía en los números y en los papeles el Ministerio de Salud Pública de la Nación se ha visto desbordado, o sea, los contagios que se están produciendo han superado las expectativas de Ginés González, por ejemplo, y del presidente Alberto Fernández. No sabría decirte exactamente qué número esperaban, pero de todas maneras Argentina con la cuarentena lo que buscó no es exactamente no tener casos, sería un objetivo bárbaro pero secundario. El objetivo de la cuarentena fue tratar de dar tiempo para poder preparar los sistemas de salud para no tener este pico que es el elemento en el cual tenés tanta cantidad de contagiados donde tenés que terminar eligiendo qué pacientes pueden ir a una terapia intensiva o qué no, y en ese sentido hay que decir que tuvimos un éxito porque aunque el número total final de casos que tengamos sea muchos, si uno logra tener pocos muertos y logra tener las terapias que no tienen que terminar decidiendo a qué paciente internar, a quién no, a quién ventilar, a quién no, es un éxito aunque uno termine teniendo con un número elevado de casos, digamos. Son distintas maneras de evaluar cuál es el éxito de una conducta. Y en ese sentido Argentina tiene una baja mortalidad y aunque los sistemas cada vez están más cerca de estar colapsados, no lo están, y no sería lo mismo tener la cantidad de casos diarios que estamos teniendo hoy, finales de julio, que si lo hubiésemos tenido en marzo, abril, donde estábamos menos preparados, menos entrenados. Si bien el sistema de salud de la Argentina es débil, y eso no hace falta, siempre lo ha sido, mal que mal estamos más preparados y tenemos otras capacidades que hace 2 o 3 meses. Así que en ese sentido creo que ha servido y ha funcionado. Si después nos ponemos a analizar las colateralidades de la cuarentena, sin dudas que las hay, no es algo ideal y las sufrimos todos, los que somos médicos, los que no somos, todo el mundo vive una situación muy compleja y trae obviamente que sus complicaciones. Doctor, usted es médico, está en territorio, está atendiendo la situación de la pandemia y de la emergencia. ¿En qué estado hoy se encuentran los médicos? Porque muchos intendentes o directores de hospitales, sobre todo en las grandes ciudades, como La Plata, en Buenos Aires, remarcan de la cantidad de médicos contagiados y de poca posibilidad de reemplazo que hay también dentro del sistema de salud de los profesionales. Y sí, la respuesta inicial, ¿cómo estamos? Cansados, sin duda, esto ha sido muy largo y bueno, prácticamente hubo que aprender a convivir y a seguir avanzando a medida que los casos están. Sí, tanto la historia en general, todos los brotes de coronavirus que hemos tenido, tanto el actual como los brotes previos de SARS y de MERS, que a nosotros no nos tocaron, pero nosotros ya sabíamos que eran virus con gran capacidad de contagios intrafamiliares y intranosocomiales, no solo en los hospitales, sino también en geriátricos, y básicamente es lo que más estamos viendo ahora. Brotes en geriátricos muy marcados, por lo menos es lo que vemos acá en todo lo que es el área metropolitana, y también afectación importante del sistema de salud. Hemos tenido casi en distintas ciudades más de un 20% del total de contagios son trabajadores de la salud. Eso
responde a muchas cosas, a la cantidad de horas que se trabaja, a la exposición que uno tiene de pacientes y también a veces a la dificultad para cumplir algunas reglamentaciones. Lamentablemente ahí todavía se ven contagios por personas que por ahí cuando comen no toman la distancia social, por más que se cuidan muy bien a la hora de atender un paciente, por ahí se olvidan de que el contagio no solo va a venir de un paciente, sino también de un colega. Así que tenemos un poquito de todos esos tintes que hacen divertido, pero preocupante el trabajo de todos los días. La última, doctor. El tema de los hisopados. A ver, hoy el que no tiene 6.000 pesos para pagarse el hisopado no puede saber si tiene o no COVID o no. Hoy en día no existe el hisopado preventivo. O sea, si usted no tiene síntomas, si usted no está con fiebre, si no está mal, hoy el sistema de salud público no le puede hacer el hisopado. Algo que me parece que algo está fallando también ahí, no sé si por falta de recursos, por falta de presupuesto, porque no dan abasto con la situación, o porque es un imposible lo que yo pretendo, de que se hagan hisopados o testeos un poco más masivos, pero hoy si uno no tiene una obra social, con toda la especulación que ya presenta la obra social, ¿no? Porque una obra social no te hace un hisopado preventivo, te hace si tenés síntomas. Ahora, ¿está faltando más recursos para los testeos, doctor? Mira, por lo menos acá yo le puedo hablar de la situación de La Plata y de lo que conozco de la provincia de Buenos Aires. Acá sí hay que tener síntomas, pero porque es la definición de caso sospechoso, porque en realidad los test tienen un valor que se llama valor predictivo positivo. Si yo le hago testeo a personas sin síntomas, voy a encontrar algunos seguramente afectados, pero el valor del test va a ser muy distinto y el objetivo del test va a ser muy diferente. Hoy en día, en la ciudad de La Plata, por lo menos, no es difícil. Cualquier persona que no sea trabajador si sos trabajador de la salud, personal esencial, vivís en un hogar, con un solo síntoma es suficiente, pero si sos personal que no tiene ninguna condición especial, con tener 2 síntomas, que es tan sencillo como tener tos y dolor de garganta, el hisopado se hace y es gratis. Obviamente que lo que nos está pasando últimamente es el retraso en la obtención de resultados, que eso sí es preocupante. En las últimas semanas de La Plata prácticamente veníamos teniendo resultados recién a los 5 o 7 días, que eso es bastante inadmisible. Los resultados no debieran demorar más de 24, 48 horas sería el tiempo ideal para tener los resultados. Pero justamente eso es al revés, por lo menos desde el punto de vista de la práctica. Nosotros que trabajamos es un poco al revés a lo que planteás. El problema es que todos los sanatorios privados y todas las obras sociales mandan los hisopados para hacerse en el sistema público. Por lo menos eso es lo que pasa acá. Entonces lo que hace que sea tan lento los resultados es que el sistema privado está apoyándose completamente en el sistema público. Acá ninguna obra social o muy pocas obras sociales cubren o se hacen a través de sistemas de laboratorios privados, entonces casi todo recae en los 7 laboratorios que tenemos nosotros a nivel estatal que hacen los PCR. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Que tenga buenas tardes. Por favor, a seguirse cuidando todos, que es lo importante. Distanciamiento social y uso de tapabocas y quedarse en la casa todo lo que puedan. Muchas gracias, hasta luego. Por favor. Muy bien, ahí está. Bueno, Turco, algo para discutirlo después, el tema de las obras sociales, ¿no? O sea, las obras sociales tienen los recursos, cobran 3.000, 4.000, 5.000 pesos por mes el ser afiliado a la obra social y sin embargo te mandan al hospital público a hacerte un hisopado. O sea, increíble, vergonzoso. O a un laboratorio que, como vos decís, te está cobrando ese dinero sin reintegro, ¿no? Totalmente, sin reintegro. Bueno, quizás tenga que ver también un poco con la falta de experiencia en ese tipo de trabajo. Fíjate vos lo que pasó en Salta. No es viveza, Turco, lo digamos como es viveza de la obra social. Se me ocurre también la posibilidad, fíjate, quería decir esto, fíjate lo que pasó en Salta con este anuncio de que en el Hospital Papa Francisco teníamos 16 empleados contagiados, lo cual generó una gran conmoción porque llevó a que la cantidad de casos en un día se elevara casi a 25, 26, 27 personas. Sí. Después de esto viene la noticia de que habían sido falsos positivos. Hoy hubo una conferencia de prensa en la que se explicó que había habido una falla técnico-mecánica y, ¿por qué no, humana? Y esto lleva a algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hoy conversábamos con algunos colegas. ¿Esto quiere decir que pudo haber habido también otros falsos positivos y no lo supimos? O que hay que, obviamente, ajustar estos detalles. Pero bueno, también tiene que ver con cierto cansancio, como bien decía el doctor Bertoni, del equipo de salud. Son turnos que prácticamente no tienen horas de descanso.
el sistema de salud realmente está bastante complicado. Y en Salta, afortunadamente, todavía con una cantidad de casos, una situación mucho más aliviada que en el resto del país, ¿no? ¿Cómo están allá? ¿Cómo estás viviendo vos? Acá en este lugar, digamos, como que hay muchos cuidados, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la gente yo la noto que está temerosa, digamos, por la cantidad de aumentos, pero a la vez prioriza su economía y su trabajo, eso sí también es una realidad. Entonces como que ya no es que solo el gobierno tiene que encontrar el equilibrio entre salud y economía, sino que siento que la ciudadanía está tratando de encontrar en su propia vida ese equilibrio entre salud y economía, porque sin una cosa no vas a poder lograr la otra, y sin la economía en algún momento empezás, digamos, a tener problemas de salud, no podés vivir, no tenés para comer, no podés tener para sostenerte. Entonces, digamos, son factores y es un combo bastante complicado, que si el gobierno no está encontrando la fórmula, imagínate las personas. Le pregunto al concejal Causarano Turco, ya que estamos ahí de a mano, recién hablábamos de la interna dentro del Consejo Deliberante. No me quedó claro, concejal, usted se lleva bien con el padre de Bettina, pero no con la intendenta, ¿algo así? No. Yo siempre pertenecía al partido del doctor Juan Carlos Romero y llegamos en un frente, Susana lo decía muy bien. Llegamos ¿Usted se arrepiente de ese frente? El frente llevaba Gustavo Sáenz gobernador, Bettina Romero intendente, y después teníamos las listas de concejales. Así que seguimos apoyando. ¿Cómo? ¿Se arrepiente de eso? ¿Que formó parte? No, al contrario. Orgulloso de haber trabajado y feliz de haber trabajado en ese frente. Me dio la posibilidad de renovar mi banca. Y ahora trabajamos para que al gobernador le vaya bien y para que al intendente le vaya bien. Yo le quiero hacer una pregunta, si me dejás, Vane. ¿Qué pasó? ¿Festejó o no festejó su cumpleaños? Sí. Fue público. Lamentablemente éramos 11, eran 10 los permitidos, pero tengo una excusa, mi mujer bajó para la foto, pero yo pido disculpas porque no era el momento, más allá de que yo festejaba mis 60 años, y hacerlo público en este momento yo creo que causa malestar. Cualquier cosa que haga a muchos les cae mal, así que pido las disculpas del caso. No fue intención mía molestar absolutamente a nadie, más en un momento en que le pedimos a todo el mundo que se cuide. Así que las disculpas están y son públicas. Ustedes trabajaron en la cuestión del horario comercial, ¿verdad? Sí, esto de que se puede hacer horario corrido o partido y no se acomodó. Pero la pregunta es puntual. ¿Qué piensan de esta restricción al sector gastronómico de que en vez de hasta las 24 lleguen a las 22? ¿Hay realmente alguna diferencia? ¿Tiene algún sentido? No, me parece, personalmente creo que no hay mucha diferencia, porque la situación viral va a ser la misma a las 8, a las 20, a las 22 o a las 24. El problema es una cuestión de conciencia. Y hemos visto, lamentablemente, cómo empezábamos a ponernos laxos nosotros mismos. Entonces, de pronto lo que antes era juntarse 2 amigos o amigas, y ahora ya eran 6, 8, 10 en una confitería, y donde de golpe vos veías y había mucha gente. Entonces, cambiarle un poco el horario es justamente para desalentar. Bajar la cantidad de gente. Desalentar que vaya, porque es muy poco lo que van a ir a cenar, digamos, hasta las 20 horas. Entonces, desalienta el uso, pero yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que seguir trabajando es en la conciencia individual, la responsabilidad individual de cada uno. Después de la pausa, Vanessa va a entrevistar... No vamos... bueno, después de la pausa, no sé, pero me gustaría antes que... No la pensaba anunciar todavía la pausa, solo quería decir lo que iba a ver, que ibas a dialogar. Un nivel de ansiedad, no. Sí, me imagino, cómo estarás ahí. Alejandro Saravia. Menos uñas tiene. ¿Qué es lo que piensa sobre la falta de información que hoy brinda la Corte de Salta con respecto a los sueldos de los jueces y los fiscales? O sea, hoy, ¿cuánto cobra un juez, Alejandro, en Salta? ¿Cuánto cobra un juez de la Corte? Decilo, ya está, ya sos ex fiscal, ya lo podés largar. No sé, porque aparte del sueldo básico, digamos, se distribuyeron funciones y cada una de esas funciones son remuneradas. Por ejemplo, la presidencia del Consejo de la Magistratura, la presidencia del Tribunal Electoral, la presidencia de la Escuela de la Magistratura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un pedido de informe que hizo Salta Transparente
pedido que se le vencía, creo, para la respuesta de la Corte, creo que se le vencía el 21 de julio, y a partir de ese silencio iban a presentar un amparo para solicitar la información. Sí. Se calcula, bueno, es que uno no puede calcular así al voleo. 800.000. Hay algunos que hablan de eso, de 700, 800 mil pesos, entre las dos remuneraciones. La remuneración por el cargo en sí y la remuneración por la función extra que cumplirían como integrantes de la Corte. Algo que ya de alguna forma multiplicado a partir del nombramiento de los nuevos jueces de Corte, ¿no? Que fueron aprobados este año. Sí. Había quedado pendiente, Alejandro, respecto de este envío del proyecto de reforma judicial, ¿no? A ver, Héctor, el problema no es el número de jueces, el problema son los buenos jueces. Hasta el año 90 existían 6 jueces, Comodoro Pi, 6 jueces federales, que eran muy buenos. Estaba ahí, por ejemplo, Pons, Miguel Pons, que fue secretario acá, en el juego federal. Estaba Martín Irursum, que es el de la doctrina Irursum. Pero Menem duplicó el número, lo llevó a 12 y de ahí surgen los jueces de la servilleta. De Corach. Entonces, claro, y entre los jueces de la servilleta son el que se jubila paso mañana, estaba Claudio Bonadío. Entonces ahí comenzó a desnaturalizarse la función del juez. La función del juez pivotea sobre dos conceptos elementales, que son la independencia y la imparcialidad. Entonces, el aumentar ahora el número de jueces para licuar supuestamente el poder que tienen los jueces de Comodoro Pi es un despropósito, porque se está por aplicar a nivel nacional, está en prueba en Salta y Jujuy, el sistema acusatorio, claro. Sistema acusatorio que traslada al Ministerio Público la investigación de los delitos, que hasta ahora los llevaban los jueces y eventualmente podían delegar en los fiscales. Así es. Ahora la investigación va a caer en manos de los fiscales. Entonces hay que tener buenos fiscales. Por eso se está peleando en este momento acerca de la persona del procurador general. Lo quieren voltear a Casal. Exactamente. Que Casal es interino. Casal tiene el mismo cargo que yo tenía aquí a nivel provincial, fiscal de corte, que es procurador ante la Corte. Exacto. Interinamente, al salir Gil Carbó, él asumió interinamente, insisto, y es un buen funcionario. Y la quieren correr también a la doctora Monti, que es la segunda, que también es una muy buena funcionaria, para poner un apadrinado que Abramovich, que bueno, no lo conozco mucho. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la conformación de un comité de expertos de 11 personas. Es una trampa. Y está claro que es una trampa. Y te voy a decir por qué. Por el número de personas y por la forma en que se va a resolver el dictamen. El dictamen se va a resolver por votación. Es obvio que 6 o 7 van a ser amigos y 6 o 5 no. Entonces, aquellos que pretendan no incrementar el número de la Corte, cosa que es absolutamente improcedente el incremento del número de la Corte, yo te voy a explicar por qué, van a ganar lo que pretendan incrementar. ¿Por qué en un comité de ese número, de 11 personas, las resoluciones no deberían salir por votación, sino por consenso? Las 11 supuestas eminencias, desde el punto de vista jurídico, deberían ponerse de acuerdo en cuál es el mejor funcionamiento de la Corte, que es todo está tan remanchado, digamos, que no es un punto
que merezca mucho debate. Hay una cuestión que es real. En este momento hay miles de causas pendientes de resolución en la Corte, de Salta inclusive hay varias que estamos esperando que se terminen de resolver. El caso de Santo Clemente Vera, por ejemplo, con la francesa. Pero al mismo tiempo, esta pretensión de aumentar los jueces de la Corte se contradice con una posición que ya había tenido Cristóbal Fernández de Kirchner de reducirlo, cuando asumieron, de 9 a 5. Entonces, de 9 a 5, de 9 a 5. Ahora, el dividir en salas, por eso señalaba la improcedencia, es convertir a la Corte en una cuarta instancia para demorar aún más los casos. La Corte no es una instancia, no es otra instancia. La Corte es un tribunal constitucional. Más que nada. Entonces, no podés dividirlo en salas penal, administrativo, comercial o civil, sino ahí se debaten cuestiones constitucionales. Si durante el transcurso del procedimiento se vulneró o no algún principio constitucional. Eso es lo que se debate en la Corte. ¿Y se busca diluir el problema del prontuario de Cristina Fernández de Kirchner con esto? Bueno, me parece que es el compromiso que se adoptó desde un principio. No le veo otro sentido. Yo creo que se lo va a llevar a 15 miembros y se va a dividir en salas, va a ser un aquelarre y va a ser una cuarta instancia, de modo tal que todas las causas van a ser interminables como la Corte de Salta, que también se están dividiendo en salas sin entender cuál es el rol fundamental de la Corte de Justicia. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos la primera pausa y después seguimos con Bermud con papas fritas? Soy Fran Capazo. Mi nombre es Paula Lichtenstein y soy coconductora del Programa En la Sala. en el 10 TV. Es un programa ágil, dinámico, con información. De entretenimiento, yo soy actriz y todos los sábados hago un personaje distinto. Particularmente en mi caso, por ser extranjero, fue el canal que me abrió las puertas y para mí significa mucho. Trabajar en Canal 10 es un ambiente muy familiar. El 10 TV es mucho más que una oportunidad que se transforma en amor. Queridos salteños, esta nueva normalidad que vivimos en Salta requiere de la libertad responsable. Por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva de cada salteño. Usar barbijos, lavarse las manos con jabón y alcohol, el distanciamiento social, no son optativos, son obligatorios. Por eso les pido que nos sigan acompañando para que podamos seguir combatiendo este virus que lamentablemente va a seguir llegando, como ha llegado a todo el mundo. Pero si nos cuidamos, entre todos vamos a estar mejor. Muchísimas gracias.
Son tiempos de empatía para las empresas. Y lo entendemos. Por eso, ofrecemos nuestras pantallas con un descuento del 70% para que puedas concientizar o informar respecto al coronavirus. Más que nunca, contás con nosotros. LED Salta, 387-487-3959. En Twitter somos El 10 TV. Seguinos. El 10 TV, Televisión Salteña. Agua de vertiente baja en sodio. Trabajamos todos los días. Hacé tu pedido al 3875-749-195 y 196. Bidones de 20, 12 litros y mucho más. Agua Viday. Muy bien, ¿cómo está linda gente de La Gente y su Hábitat? Un programa más junto a ustedes. ¿Soñás con tener tu casa propia? ¿Necesitas remodelar o ampliar algún espacio? Realizamos proyectos de arquitectura, elaboramos planos municipales y hacemos el seguimiento de tu obra. Nos adaptamos a diferentes estilos y nos especializamos en la decoración de interiores y diseños de muebles de cocina, baños y vestidores. Facilidades de pago y recibimos tarjetas de crédito. Pedí una entrevista y te asesoramos sin cargo. Elegí Miró Arquitectura, Sarmiento 160, teléfono 431 32 53. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. Salta Negra. Une lo dulce de nuestras maltas con el amargo del lúpulo, logrando un balance perfecto de sabor. Salta Negra, el sabor que nos une. Muy bien, seguimos en Bermú con papas fritas y nos vamos otra vez al contacto con la señora Vanessa López. Bueno, Turco, yo ya no estoy sola, ya estoy aquí con Jonathan Yanes, que es uno de los salteños varados en Buenos Aires por la pandemia. Ya te cuento la historia de Jonathan, pero le quiero preguntar a Federico Núñez Burgos, que sigue ahí, sobre la cuestión del IFE y los funcionarios y legisladores que cobraron este IFE. Le pregunto a él porque él fue titular del ANSES. Claro. Federico, ¿cómo se pudo haber producido un error en el cruce de información entre aquellos que están en blanco, que tienen un CBU, que hacen aporte a la AFIP, que pagan los impuestos y que a su vez le hayan dado un IFE que es para una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de beneficio ni trabajo y está prácticamente en la marginalidad? ¿Cómo pudo haberse producido esto? Mira, yo antes de darte una explicación, quiero dejar claro que considero lo mismo que planteó el gobernador. Los funcionarios que hayan cobrado el IFE deben, por lo menos, renunciar, por lo menos. Me parece que esto es básico y hace al bienestar republicano. Ahora, me parece también que tenemos que tener en cuenta que el informe sobre el cual estamos hablando no dice que hayan cobrado, dice se anotaron. Y ahí parece que no, pero hay una diferencia importante y sin ánimo de defender a nadie. El IFE estaba pensado para aquellas personas que eran o monotributistas o desempleados o estaban dentro de la asignación universal por hijo y salió en marzo. Por lo tanto, si usted en marzo reunía esas condiciones, estaba en condiciones de cobrar el IFE. Si ustedes tienen en cuenta la fecha, se liquida después de la segunda quincena de abril. ¿Por qué? Porque AFIP estaba esperando a que los empleadores hagan la declaración jurada de los empleados nuevos. Por lo tanto,
cuando usted en marzo estaba desempleado, pero le dieron el alta en abril, cuando fue a cobrar el IFE ya no lo podía cobrar. Pero sí va a aparecer en el sistema como que estaba en condiciones de hacerlo. No sé si me entienden. La verdad es que yo no he visto, lo que no significa que no esté, yo no he visto los recibos de aquellas personas que dicen que han cobrado y que no estaban en condiciones de hacerlo. Por un motivo. El sistema de ANSES y el sistema de AFIP cruzan datos. Si usted está declarado en AFIP, no puede cobrar en ANSES. Eso es casi automático. A menos que haya, no sé, una confabulación nacional gigante que modifique los datos para que aquellos que no están habilitados puedan cobrar. ¿Y puede ser que haya pasado esto, si no? Le corresponderá a un fiscal, me imagino, hacer la investigación. La verdad es que, insisto, sin ánimo de defender cosas indefendibles, como que aquellas personas, funcionarios públicos que cobraron, deban, digamos, renunciar a hacerse cargo, yo creo que no, es muy difícil que haya una confabulación tan grande donde efectivamente las personas que, tengan en cuenta esto, que no estaban en condiciones de cobrar y hayan cobrado. Porque una persona, hagamos de cuenta, un funcionario público que asumió en julio, por el motivo que sea, pero antes de eso estaba desempleado, estaba en condiciones de cobrar el IFE. No va a poder cobrar en junio, julio, pero si estaba desempleado en marzo y si estaba desempleado en abril, bueno, digo, le correspondía. De hecho, hay un funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Nación, creo que dice que es colaborador, que no está nombrado y que por lo tanto lo pidió por esa razón. Mira, por ejemplo, te puede pasar otra situación, que tu empleador no te haya declarado en AFIP, o no haya hecho el pago correspondiente a los aportes, motivo por el cual en AFIP aparece desempleado. ¿Sí? ¿Está en condiciones de cobrar el IFE? Y está en condiciones de cobrar el IFE. ¿Puede cobrar el IFE? Puede cobrar el IFE. ¿Debe cobrar el IFE? No. Bueno, pero eso es otra cosa. Por eso le pregunto a los concejales, ¿es un problema ético, moral, administrativo? Yo creo que fundamentalmente es una cuestión ética. Es una cuestión ética porque puede haber, como vos decís, estas diferencias en algunos días y estas situaciones, pero es una cuestión ética. No me parece que quienes asumimos la función de representar al vecino, de defender y de buscar el bien común, terminemos haciendo algún beneficio personal en desmedro de los que verdaderamente necesitan, porque si para colmo estamos hablando de un monto que realmente es muy poco para la necesidad que está pasando la gente, y mucha gente que por una u otra razón no pudo acceder al IFE y en realidad lo necesitaban. Por ejemplo, los monotributistas que habían facturado para el Estado, que son demasiados, desgraciadamente, por haber facturado para el Estado no podían acceder al IFE. Ángel. No, coincido con Susana. Es una cuestión ética, pero ojalá que el IFE llegue realmente a la gente que necesita. Yo veo por ahí las grandes colas de gente cobrando y veo muchos que por ahí no lo precisan. Y la gente, vos vas a los barrios... Más filtros faltarían, ¿no? Falta un filtro y falta que en los barrios hay gente que no tiene la condición para inscribirse, no tiene una computadora para hacerlo, y vos ves que hay mucha injusticia. Es hermoso ayudar, es hermoso que llegue la ayuda a tanta gente que la precisa, pero sería interesante que llegue a la gente que realmente la precisa. Gracias, Ángel. La dejamos a Vanessa con su entrevistado, entonces. Sí, le agradezco ahí a Ángel, que bueno, pidió disculpas, ya se quería ir, ¿no? Pidió perdón por la foto del cumpleaños, me voy, dice ya, no sé. Gracias al concejal, también a Susana, a Alejandro y por supuesto a Federico. Y yo, que ya los liberamos, así que se pueden ir tranquilamente nomás, yo me quedo acá con Jonathan Yanes, te cuento turco, le cuento a toda la audiencia. Jonathan es un chico de 18 años de Orán, que fue noticia ya hace 2 meses, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, y es uno de los salteños varados en la provincia de Buenos Aires por la pandemia, porque él se vino a estudiar, tuvo la posibilidad de venirse para hacer la carrera de la licenciatura de Física en la Universidad Nacional de La Plata, pero la situación económica sanitaria lo puso en un límite, donde tenía que pagarse un alquiler, la comida y diversas cuestiones que al haber llegado ante este contexto se vio obviamente entre la espada y la pared y obviamente sin la posibilidad de volverse. Hubo un reclamo inclusive hacia la Intendencia de Orán por no haber atendido a tiempo esta situación, pero que nos cuente
su historia a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien. Gracias por ver. ¿Cómo estás hoy? Vos estás cobrando el IFE, por ejemplo, que estamos hablando del IFE. Sí, pude acceder a ese beneficio y bueno, es una ayuda más. ¿En qué te está ayudando? ¿Estás pudiendo pagar el alquiler? ¿Qué estás haciendo con el IFE? Por lo general cosas básicas, sumando el resto de las ayudas que vienen a ser las becas de la universidad, puedo pagar el alquiler, lo que viene a ser estadía, alimento y lo que viene a ser los útiles de escritorio para poder estudiar cómodamente. Bueno, ¿cuándo llegaste acá a La Plata? Llegué en enero, específicamente el día 4 de enero. Y bueno, me dio la bienvenida una familia con la que yo pude establecer una amistad, que los conocí hace 2 años en Córdoba, que fue en uno de estos eventos de las Olimpiadas Matemáticas, fue un evento nacional y ahí pudimos establecer una amistad y me dieron la oportunidad de comenzar aquí en La Plata. Es una de las razones por las que no podía comenzar en Salta Capital, porque aquí tenía posibilidad de comenzar, porque como dicen siempre el primer mes es el más difícil, pero yo pude, aparte de tener un cambio nuevo, porque no es lo mismo Orán que La Plata. Totalmente. Me dieron instrucciones de cómo poder manejarse aquí en La Plata, esa familia, la familia Samoilenko, que bueno, estoy agradecido con ellos. Y bueno. ¿Qué pasó en el medio con la cuarentena? ¿Pensaste que te tenías que volver? ¿En qué situación te viste? Claro, volver sería rendirse, porque donde vivo no hay libre acceso a internet, no tengo computadora, son muchas las restricciones que me tengo que dar a mí mismo, que es simplemente no estudiar. Y esto de no estudiar hay una razón, porque yo en Orán hace 3 años accedí a la carrera de licenciatura en análisis de sistemas en la Universidad de Salta, sede Orán. Me recibió principalmente el profesor Arturo Vega y después otros profesores como Estelia Villagra y Eusebio Méndez, que ellos me dieron la preparación universitaria hace 3 años durante esa carrera. Después sí, me estuve metiendo en otras carreras para tener un conocimiento más amplio. Y cuando vi que en términos de matemáticas la universidad ya no me podía ofrecer nada más, es porque ya tenía que salir de la ciudad. Yo ya sabía que lo que quiero no está en Orán ni en Salta Capital, sino que estaba aquí en La Plata. Eso es lo que, bueno, me impulsó a venir aquí. Bueno, me habló de la cuarentena. Sí. ¿Cómo te encontraste? Pues no estás viendo a tu familia de hace un montón. Claro, porque vine y me quedé. Te quedaste. ¿Están preocupados? ¿Cómo lo notas a tu familia hoy en día? Al parecer sí, estuvieron preocupados. Bueno, si te están viendo, está bien, Jonathan, doy fe de eso. Sí, están viendo. Sí, bueno. Bueno, la cuarentena comenzó, cerraron las aulas de la facultad y también cerró el comedor, que era de lo que estaba dependiendo. Para comer, básicamente. Sí, lo principal. Después todo lo demás, el acceso a las aulas, a la sala de computación, son uno de los beneficios que tenía la facultad para ofrecer a sus alumnos y poder estudiar cómodamente. La razón por la que vine a La Plata es otra también, porque en primer lugar las autoridades de Orán me prometieron una ayuda económica. Bueno, me dijeron, bueno, elegí una universidad. Yo digo, bueno, La Plata. Y bueno, le expliqué las razones por qué no Orán y por qué no Salta Capital. Y bueno, aceptaron. Pero no dijeron exactamente esto, sino que en el mismo contexto, o sea, el motivo de por cuál ellos decidieron hacer la promesa. Ellos estaban de alguna forma siendo vistos como que no tenían atención hacia mí, porque yo ya pasó un año, desde julio del año pasado estoy siendo entrevistado por muchos medios de Salta Capital, y de Orán no hubo mucho, pero en Salta Capital me imagino que se habrán preguntado, ahí me dan reconocimiento y en Orán no. Y eso me imagino que habrán hecho para, bueno, también poder
hacer saber a la gente que me estaban ayudando. Así que hicieron esa promesa. ¿Y te están ayudando hoy desde la Intendencia de Orán? Hoy sí. Hoy sí. Bueno. Después que se tomó conocimiento público de tu situación. Claro. Ellos, o sea, por ellos me refiero a la parte de Intendencia. Sí. Yo cuando estuve aquí en La Plata, yo llamé, tuvimos contacto más o menos seguido para ver cómo se iba a administrar la forma de pago. Uh-huh. Entonces lo que hicieron es mandarme a través de llamada instrucciones para inscribirme a la beca provincial. Uh-huh. Yo sí, admito que cometí unos errores a la hora de inscribir, pero de todas formas no iba a poder completarse la inscripción porque en la página de las becas de Salta no está la carrera que yo estoy haciendo. Ajá. Así que llené mal o sea, supongamos que la llené bien y la solicitud haya sido aprobada. Después iba a ser... complicado que te la den, digamos. Claro, no sé si den, pero iba a saltar un error de todos modos. Bien. No estaba la carrera, ni siquiera una carrera cercana a la que estaba haciendo. Bien. Y bueno, simplemente no se pudo, así que me dieron instrucciones para inscribirme al Progresar. Hasta que, bueno, completé el formulario. Y bueno, me decían, bueno, nuestro trabajo está terminado. Y yo decía, ¿cómo? La resolución que hicieron en enero, con la que hicieron tanta publicidad por varios medios, el Tribuno está incluido, decía beca municipal. El artículo 3 de la resolución que se hizo el 3 de enero, pero fue expuesta el 4 de enero. Decía que iba a solicitar una beca municipal para los estudios universitarios. Primero, yo hablé llamando, porque ya había pasado un tiempo y estaba cada vez, la economía se estaba desequilibrando cada vez más. Entonces me dicen, mira, beca municipal nunca existió. Y bueno. O sea, te quedaste sin nada. Sí, vine con toda esa promesa que... ¿El Progresar no, tampoco lo estás recibiendo? El Progresar sí, que fue justo con esta noticia que la gente de Progresar se comunicó conmigo a través de teléfono y trataron de alguna forma acelerar la inscripción. Y sí se pudo. Son 2.000 pesos al mes. Bien. ¿Sáenz nunca tomó contacto con vos, el gobernador? Contacto directo no, sino a través de secretarios, no unos, varios. ¿Y? Bueno, primero de alguna forma trataron de decirme, bueno, volvete a tu ciudad, es más barato. Pero bueno, ellos no es tanto en sí volver para que sea menos, sino que ellos lo prometieron. Por ellos no me refiero a lo de Salta, sino a lo de Orán. Sí. O sea, vos desde Orán te prometieron que vos ibas a venir a La Plata, que ibas a poder estudiar, que ibas a tener su respaldo económico, y esto no pasó. En ese momento. En ese momento. Sí, y entonces recibí a de la Casa de Gobierno de Salta. Sí. Y eso hizo que pueda impulsar a que sea aprobada la solicitud original, la cual no se pudo hacer. Ellos lo que hicieron es hacer una ordenanza por aparte. La de la otra me imagino que la habrán archivado a la original. Hicieron otra en la que se establece una ayuda económica mensual a partir de junio hasta diciembre, lo cual incumple la promesa original, porque la promesa original era de, toda la carrera. Claro, toda la carrera de estudio. No sé si estás escuchando Turco, o sea, la historia, digamos, de un estudiante, de un salteño en Salta, que el gobierno le dio la solución, volvete a Orán, digamos, es más barato, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil después remontar los sueños, digamos, de un adolescente, de progresar, y no quedarse toda tu vida en una ciudad donde tiene internet. Y por otro lado, tener que estar peleando burocráticamente, luchando burocráticamente con una promesa que te hacen desde un principio, donde vos programás, planificás de alguna manera tu vida, y después te das con que tenés que pelear para que te salga la ayuda económica y poder seguir estudiando y progresando en otra ciudad, en mejores condiciones,
una carrera que verdaderamente él quiera estudiar. Bueno, esta fue la historia que hoy le contamos de Jonathan Yanes, un salteño varado en la provincia de Buenos Aires, que hoy de alguna manera subsiste con el IFE, con el 2.000 pesos del Progresar, con ayuda que viene recibiendo también por parte de la universidad y de algunos contactos que han recibido, y sin embargo Orán, los medios de Orán, no lo reconocen todavía a Jonathan como un genio de las matemáticas, que así lo ha definido muchos medios en Salta, y sin embargo hoy tiene que, bueno, seguir peleando por poder hacer esta carrera. Se ha quedado el doctor Núñez Burgos porque él cree que puede darle un dato importante para Jonathan. Sí, vos sabés qué tal Jonathan y, bueno, y de nuevo Vane. Yo lo que les quería comentar es que nosotros hemos organizado con todas las defensorías del pueblo de la nación una red de ayuda para los provincianos que están varados en otras provincias. Por ejemplo, desde La Plata, nosotros hemos recibido aquí en Salta y hemos podido asistir a 2 o 3 familias que han tenido algunas que volver y otras con alguna asistencia. Te diría, Jonathan, después nos comunicamos o comunicate con la Defensoría del Pueblo en La Plata, porque estamos trabajando en red para justamente atender situaciones de emergencia. Vale la pena entonces, ¿no? Este último minuto del doctor Núñez Burgos. Gracias, Jonathan, por esta nota. Sí, cortito. Si quería decir algo más. Bueno, le mencioné que fue antes lo que no cumplieron la municipalidad. Sí. De acuerdo a la cantidad de reclamos, la cantidad de oposición que tuvo la municipalidad ante esta situación, porque bueno, lo que ellos proponieron era volver. Ellos al final decidieron hacer, o sea, se hizo la ordenanza, al día siguiente se aprobó en el Consejo, al día siguiente en la Intendencia y después se ejecutó. Bien. Lo que demuestra que podían haberlo hecho desde un principio. En sí, ahora sí se está cumpliendo la promesa parcialmente porque no es retroactiva, o sea, todavía sigo afectado por los meses que no recibiste nada. Claro, que no recibí nada y tampoco los voy a recibir porque es no retroactivo y es hasta diciembre. Después es un veremos. Después es un veremos. Así termina esta entrevista a Turco, que salió creo que muy bien por la cantidad de mensajes que he recibido. Le agradezco también a Federico, lo voy a poner en contacto con la Defensoría del pueblo de acá, o si no en su defecto de la de Salta, y yo me voy despidiendo desde acá. Así nos reencontramos el próximo lunes. Así es, nos reencontramos el próximo lunes, ¿contigo o sintigo sería? Contigo o sintigo, veremos. Chao. Un beso.